Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema combinaciones. Bueno, en matemática una combinación viene a ser un conjunto de un número cierto de elementos que pueden formar un universo. En este caso, lo más importante de las combinaciones es que no importa el orden, sino qué elementos son los que se toman. Bueno, esta técnica es una herramienta que permite contar el número de situaciones que se puede dar al someter un conjunto finito, al elegir los elementos o al combinarlos de muchas formas. Entonces, la combinación viene a ser el procedimiento por el cual se combinan diferentes elementos de un conjunto de datos de diferentes formas y lo más importante, sin importar el orden. Como no nos importa el orden, siempre debemos escoger, en este caso, el número de elementos k. Y por eso es que en la fórmula vamos a tener n, que va a ser el total de elementos, y k vendrían a ser los elementos que se desean escoger. Bueno, en este caso, para realizar una combinación, vamos a utilizar esta fórmula. La combinación de n en k elementos. En este caso ya habíamos visto que n viene a ser el total de elementos y k en la forma en que tomamos esos elementos. Para ello vamos a utilizar la definición de factorial que ya la habíamos visto. Entonces la combinación es igual a n factorial dividido entre n menos k factorial y por k factorial. Se parece mucho a la fórmula de permutación, solamente varía en el denominador. Bien, tenemos aquí un ejemplo. Nos dice, por ejemplo, si entre 35 estudiantes de un curso quisiéramos escoger a 3 estudiantes para la directiva, ¿cuántas directivas se podrían formar? Es decir, queremos formar entre 3 personas, ver cuántas combinaciones posibles hay. Al analizar esta situación, podemos denotar que no importa el orden, porque así como un muchacho puede ser presidente, también podría ser vicepresidente o tesorero, en cualquiera de las formas que tengamos. En este caso, no entran todos los elementos, porque pues no todos pueden ser presidentes, es decir, no pueden ser 35 a la vez todos presidentes. No se repiten, pues no se repiten porque un estudiante no puede ocupar dos cargos, es decir, un estudiante no puede ser presidente y vicepresidente al mismo tiempo, como la situación lo denota. Bien, entonces, si hacemos un análisis del ejemplo, vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice, si hay 12 personas elegibles, ¿de cuántas maneras se puede formar un comité de 5 personas? Entonces, no nos importa el orden porque el comité de 5 personas no dice que una va a ser presidente, otro vicepresidente, etcétera. Solamente de cuántas maneras se pueden combinar estas 5 personas de las 12 totales. Por lo tanto, vamos a primero a diferenciar. ¿Cuál es el total de elementos? Es decir, n, en este caso son 12 personas. Y la forma de elegirlas, es decir, k, viene a ser 5, porque las vamos a elegir solamente 5 personas. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas de la combinación. Entonces, la combinación de n tomados k elementos es igual a n factorial dividido entre n menos k factorial y multiplicado por k factorial. Bien, entonces, a partir de esta fórmula, nosotros tendríamos que reemplazar los datos que tenemos, es decir, la combinación de 12 tomados de 5 en 5, ¿a qué es igual? N factorial sería 12 factorial dividido entre n, es 12, menos k, que sería 5 factorial. Y pues por k factorial, que sería 5 factorial. Entonces la combinación de 12 tomados de 5 y 5 va a ser igual. Primero voy a resolver lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendría 12 factorial
dividido entre 12 menos 5, que pues esto es igual a 7. 7 factorial multiplicado por 5 factorial. Bien, para resolver estos factoriales vamos a resolver lo que está en el numerador hasta llegar hasta el mayor de los números del denominador para poder simplificar. Es decir, 12 factorial sería 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 y vamos a llegar solo hasta 7. 7 factorial. Esto va a estar dividido entre 7 factorial por 5 factorial. Entonces vamos a simplificar este 7 factorial con este 7 factorial. ¿Y qué me quedaría? Combinación de 12 en 5 es igual a 12 por 11 por 10 por 9 y por 8, dividido entre 5 factorial. Pero este 5 factorial ya lo vamos a resolver, es decir, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Simplificar todo lo que pueda. Por ejemplo, la mitad de 1, la mitad de 8, 4. La tercera 1, la tercera de 9, que sería 3. La cuarta 1 y pues la cuarta de 4, 1. Puedo también hallar la quinta 1 y la quinta de 10, que sería 2. Ahora sí, voy a multiplicar los elementos del numerador, es decir, 12 por 11. Aquí me quedo por 2, por 3 y por dividido entre 1 por 1 por 1, que sería simplemente 1. Bien, el resultado final sería 12 por 11 por 2 y por 3. Bueno, 12 por 11 por 2 y por 3, y eso dividido para 1, me da el valor de 792. Es decir que para elegir de estas 12 personas, al azar 5, hay 792 combinaciones posibles que podríamos hacer, tomadas obviamente de 5 en 5. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.